Saludos amigos y amigas, Padre Diego saludándolos con el mensaje del Evangelio para este domingo sexto del tiempo ordinario. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos el capítulo 1, los versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No le cuentes nada a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Uno de los milagros o de las curaciones más dramáticas que Jesús realiza en los evangelios es el de los leprosos, ¿sí? La lepra era llamada, o se le llamaba lepra a muchas enfermedades y afecciones de la piel. Claro, en esa época no existían los antibióticos y no había conocimiento profundo de la medicina, entonces a cualquier enfermedad, afección en la piel, se le llamaba lepra, y por ser tan contagiosa se volvía también un motivo de exclusión de la gente. Y esto era lo más difícil, lo que hacía de la lepra una enfermedad tan terrible, no solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento emocional. La gente era excluida de sus familias y de las comunidades. Una historia pequeñita: cuando yo estaba en el seminario en Colombia hay un pueblo que se llama Agua de Dios, en una provincia del centro del país, que fue dedicado desde el siglo XIX para acoger o para excluir más bien a todos los enfermos de lepra. Y el pueblo pues era muy famoso porque era donde vivían solo los leprosos, y todos los que iban allí pues eran enfermos de lepra. Pero fue la iglesia, precisamente sacerdotes y religiosas, quienes se tomaron como asumieron la tarea de cuidar de estos enfermos, y por supuesto muchos de ellos murieron, casi todos murieron infectados por la lepra. Hay un puentecito antes de llegar al pueblo que se llama el Puente de las Lágrimas, porque ahí llevaban a los enfermos sus familiares, y a partir de ese puente ya no podían seguir con ellos, los tenían que abandonar ahí y ya no volvían a saber de ellos, no volvían a saber de los habitantes. Un pueblo con historias muy dolorosas, pero también con historias de redención, de salvación hermosísimas, como las de las monjas que trabajaron allí, la congregación religiosa que se abrió allí para asistir a los enfermos y que solo era conformada por religiosas que tenían lepra. Ahora esta congregación, creo que son las hijas de María, no me acuerdo, la congregación del Sagrado Corazón de María, algo así, está por todo el mundo. Bueno, en fin, me fui de la historia. Pero bueno, quiero decirles entonces que esta enfermedad era una enfermedad terrible en la época de Jesús, porque no se conocían los antibióticos, era muy contagiosa, y por supuesto entonces llevaba a la exclusión, y esto era lo que lo hacía difícil. Entonces, hasta este momento nosotros en el Evangelio hemos escuchado que Jesús va predicando la buena noticia del reino de Dios, la llegada del reino de Dios, sacando demonios, expulsando demonios y curando enfermos. La primera curación que hace es la de la suegra de Pedro, ¿sí? Y después viene entonces esta curación, la curación del leproso, que por cierto, esta es la única ocasión en el Evangelio de Marcos que Jesús cura a un leproso. No lo vuelve a hacer en el Evangelio de Marcos, solo hay esta curación. Como sea, aquí hay unos elementos bien interesantes en esta narración. Por ejemplo, el leproso reconoce en Jesús su divinidad, se arrodilla delante de él y le suplica como si estuviera orándole a Dios. Esto es interesante. Y después entonces de la sanación, Jesús le da las instrucciones de vaya, preséntese al templo, etcétera, etcétera, y la recomendación, o más bien la instrucción, el mandato de no decir nada, quédese calladito, el secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos tan importante, y finalmente la dificultad que tenía Jesús para moverse alrededor porque la noticia se divulgó por todos lados. Pero bueno, esta historia quiere presentar un contraste. El evangelista aquí quiere presentar un contraste. El contraste entre una enfermedad que hacía de la gente muertos vivientes, prácticamente. Los
que sufrían esta enfermedad eran muertos vivientes. No podían, eran excluidos de sus familias y de sus comunidades, no hacían parte del pueblo, no hacían parte de la comunidad y sus vidas se arruinaban por completo. Y por otro lado está la fuerza y el poder generador de vida de Jesús que les restaura precisamente su existencia. Presenta precisamente este evangelio, esta historia, la fuerza del poder vivificador de Jesús que se encuentra con estas personas. Muchas situaciones ponen a la gente a vivir como en circunstancias parecidas, ¿sí? Como en los márgenes, excluidos. Muchas situaciones pueden destruir la dignidad y el valor de la vida de muchas personas. ¿Cuántos en este mundo no están viviendo como zombies, ¿sí? Por diferentes circunstancias y situaciones, adicciones, enfermedades, inclusive el peso del rechazo por equivocaciones que muchos han cometido, ¿sí? Y que todavía están siendo excluidos o juzgados o casi que separados completamente de sus familias y de sus comunidades por algunas decisiones equivocadas que tomaron en el pasado, ¿sí? Pero entonces viene el poder vivificador del Espíritu de Jesús a restaurar la vida de estas personas, a devolverles no solamente la dignidad, sino a devolverlos a su comunidad y a sus familias. Y esa es precisamente la buena noticia del Evangelio que Jesús va predicando. Y esa es la buena noticia del Evangelio que la iglesia sigue predicando, no solamente con palabras, sino también con hechos, con acciones. Nosotros entonces, cuando nos enfrentamos a esas situaciones en las que sentimos que nuestra vida va perdiendo valor, que nuestra vida va como perdiendo sentido, pues nos encontramos con el poder de Jesús que quiere. Si tú quieres, puedes hacerme limpio, puedes sanarme. Claro que quiero. Queda limpio, le dice Jesús al leproso. Y claro que Jesús quiere restaurar en nosotros la dignidad, devolvernos la alegría de vivir, el propósito de nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero también nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a hacer lo mismo, ¿cierto? A recomponer, restaurar, enmendar la dignidad de tantas personas que están viviendo hoy y que sufren de la exclusión y del rechazo. Leprosos modernos, leprosos contemporáneos, que puede ser nuestro propio caso o puede ser el caso de muchas personas que tenemos alrededor. Un abrazo para todos, feliz domingo y feliz semana. Claro, nos veremos la próxima semana con el mensaje del Evangelio, un cafecito por supuesto. Una feliz y bendecido resto de día para todos. Salud, chao, chao.